Buenas tardes, mi nombre es Marisa Crespo, soy cardiólogo del Hospital Universitario de La Coruña y tengo el gusto de moderar una de las mesas que yo estoy segura que será de las más interesantes de la reunión Insuficiencia Cardíaca 2020. Lleva por título Cerrando el círculo del paciente con insuficiencia cardíaca. Cada vez hay más terapias para los pacientes con insuficiencia cardíaca, no solo fármacos, sino dispositivos, algunos muy complejos como la asistencia ventricular, y también importa mucho cómo nos organizamos. Para la mesa de esta tarde tenemos la suerte de contar con 3 ponentes de alto prestigio, el doctor Juan Delgado, el doctor Amalio Ruiz y la doctora Inés Sayago. Vamos a empezar dando el paso a la primera de las conferencias que lleva por título Tratamiento médico más dispositivo, juntos más lejos. Doctor Juan Delgado, del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Juan, cuando quieras. Muchas gracias, Marisa, por tu presentación. Mi papel como clínico es comentar un poco cómo va la situación del tratamiento farmacológico y su complementariedad, que es los dispositivos eléctricos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y cómo están impactando en nuestra realidad del día a día. Como todo el mundo sabe, los avances que se han producido en la última década, especialmente en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida, ha añadido una reducción de riesgos relativos que, cuando uno ve en conjunto la magnífica reducción de riesgo relativo de mortalidad cardiovascular con beta bloqueantes, sacubitrilo/valsartán, antagonista de los receptores mineralcorticoides, más recientemente los ISGLT2, si a ello añadimos la importante reducción, la terapia de resincronización cardíaca, a uno se le antoja que los pacientes con insuficiencia cardíaca y fiebre reducida realmente no morirían nunca. Pero eso está lejos de la realidad. Cuando uno analiza qué está pasando realmente en el impacto en la población en general, ve cómo el impacto que hemos tenido en la supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca en la última década apenas hemos mejorado en un 7% en el pronóstico de los mismos. Hay muchas razones que justifican ello, ¿no? Porque, bueno, pues la mitad de los pacientes tienen insuficiencia cardíaca con FEBI preservada y no tenemos tratamiento guiado por guía de práctica clínica. Pero también es verdad que cuando uno analiza registros muy recientes, como es el registro CHAM o el registro CHEC, un europeo y un americano, uno puede ver cómo globalmente en aquellos pacientes que no tienen contraindicación para tratamiento médico, 1/3 no reciben beta bloqueante, 1/3 no reciben IECA-ARA2 o sacubitrilo/valsartán y 2/3 no reciben antagonistas de los receptores mineralcorticoides. Y eso no solamente ocurre en registros europeos, americanos. Esta publicación, que ya está disponible online desde hace unos días, que analiza cómo están tratados nuestros pacientes en la vida real, no en las unidades de insuficiencia cardíaca. Esto representa casi 2 millones de ciudadanos de 7 áreas sanitarias anonimizadas, no sabemos de qué áreas sanitarias son. Pueden ver cómo la oportunidad para mejorar el tratamiento médico es muy similar a lo que ocurre en registro CHAR. Fíjense cómo la representación de ivabradina 2,3%, y hablo del año 2019, sacubitrilo/valsartán 16%, es verdad que creciendo, y vean cómo antagonistas de los receptores mineralcorticoides el 30%. Por tanto, otros 2/3 de pacientes que no están recibiendo tratamiento que pensamos que modifica el pronóstico, que pensamos y que realmente modifica el pronóstico. Lo mismo ocurre con los dispositivos. Hay un margen de mejora importante. Fíjense el registro americano, registro IMPROVE,
médicos clínicos que participaban en el registro con cierta afición a la insuficiencia cardíaca vean también cómo existe una ventana de oportunidad con fármacos, no tan exagerado como los registros de vida real, pero lo mismo ocurre con dispositivos, terapia de resincronización con o sin desfibrilador. Y bueno, si ya analizamos qué ocurre con el implante de dispositivos en datos de vida real, fíjense en 2019 cómo la terapia pacing, terapia de resincronización cardíaca o el CRT con desfibrilador, cualquiera de los dos o el desfibrilador aisladamente, vemos cómo España se sitúa en unas tasas de implante muy por debajo de la media europea. Por tanto, seguro que hay una ventana de mejora o una ventana de oportunidad para el tratamiento de estos pacientes. Por eso existen múltiples marcadores de riesgo y dianas terapéuticas en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida que están claramente establecidas, otras que apenas no han demostrado que sean modificadores de pronóstico, otras están en tránsito, como es la ablación de la fibrilación auricular, pero vean cómo el desfibrilador y la terapia de resincronización cardíaca junto al resto de dianas terapéuticas, lo que conocemos hoy la cuádruple terapia, son tratamientos complementarios que claramente modifican la evolución de la enfermedad. Y así se estableció en las guías de práctica clínica. Hay que recordar que la indicación de la resincronización cardíaca se sitúa en más de 130, por eso tiene el doble color. Cuando hablamos de mayor o igual de 150 es una indicación de clase 1A. Por eso no tenemos que olvidar que cuando la terapia de resincronización, tal y como se vio en dos estudios pivotales, Kerechev y Companion, que ya tienen unos años, vean cómo, comparado con el tratamiento médico que se estableció como óptimo en aquel momento en el que se elaboró el estudio, tener la terapia de resincronización redujo el riesgo relativo de muerte por cualquier causa en un 40% y la muerte por insuficiencia cardíaca en un 45%. Y el desarrollo de esta terapia sigue en este momento y está sujeta a debate, como el tema de la mayor respuesta en la mujer tendrá que ver con el tamaño corporal proporcional a la anchura del QRS, qué pasa con la fibrilación auricular, algoritmos de programación, estimulación gisiana, que en los que no voy a entrar porque el compañero Amalio Ruiz lo desarrollará en más profundidad. Simplemente poner un dato, y es que a lo mejor importa mucho la anchura del QRS. Fíjense este trabajo reciente publicado en JACC con muchísimos pacientes, pueden ver cómo añadir al DAI terapia de resincronización en bloqueo de rama derecha, los dos paneles de arriba, puede empeorar el pronóstico. La curva azul es el paciente que lleva la resincronización con desfibrilador, en rojo solo desfibrilador. Y fíjense cómo en la curva de abajo, cuando no se trata de un típico bloqueo de rama izquierda, sino el trastorno de conducción intraventricular, si la anchura es por debajo de 150, la terapia no aporta nada, pero fíjense que en QRS ancho, en esos casos, la terapia de resincronización, aunque no sea un bloqueo de rama izquierda perfecto, reduce de forma significativa la mortalidad. Por tanto, recientemente Mullens elaboró un documento entre la Asociación de Insuficiencia Cardíaca y la ERA, en la que hablaban de cómo podemos combatir esta infrautilización de la terapia de resincronización. Bueno, ellos encontraban una opción buena y es evitar el término respondedor, porque realmente cuando sabemos que hay pacientes que no responden a sacubitril o valsartán, por ejemplo. Si hacemos el análisis por subgrupos, la clase 3 se benefició, habiendo pacientes suficientes, hubo un escaso beneficio o no fue significativo. Y no probamos por qué creamos este término. Bien, sabíamos que había un porcentaje de pacientes que no respondían y realmente al tener un implante de dispositivo y cables pensábamos que era bueno definir los parámetros que hacían que el paciente pudiera ser respondedor. Pero claro,
No hay una definición clara de respondedor, que es respondedor en volumen, telesistólico del ventrículo izquierdo, en fracción de eyección. ¿Cuáles son los valores? ¿Más de un 10, más de un 15%? Además, los factores predictores de respuesta proceden de estudios observacionales y realmente estos estudios observacionales no han sido consolidados en los estudios aleatorizados. Por tanto, además, hasta un 30% de pacientes no respondedores mejoran sus síntomas y su calidad de vida. Esto hay que tenerlo en cuenta y, por otro lado, como ya se vio en el estudio REVERSE, hasta 2 años después del implante de una terapia de resincronización se puede producir un remodelado positivo. Por tanto, yo creo que hay que evitar este término respondedor y que, igual que tenemos la cuádruple terapia de fármacos que sabemos que modifican la enfermedad y así lo llamamos, en la terapia de resincronización, en el paciente candidato y que cumple criterios, debemos también llamarle tratamiento o opción terapéutica modificadora de la enfermedad. Y sobre todo, la terapia farmacológica, que a veces tendemos a retrasar la opción de los dispositivos en base a la esperanza de modificar el pronóstico, simplemente mencionar que sobre todo aquellos pacientes con bloqueo de rama izquierda y que tienen un QRS muy ancho, no los perdamos del radar, porque fíjense, estos datos recientes pueden ver cómo efectivamente, estos son datos de la Universidad de Duke, en el que puedan ver cómo en azul aquellos pacientes que tienen un bloqueo completo de rama izquierda y QRS ancho apenas modifican en un 2% la fracción de eyección a los 6 meses, cosa que no ocurre porque es superior al 8% en aquellos pacientes que tienen un bloqueo, que tienen un QRS estrecho. Por tanto, cuando hay QRS ancho, hay que esperar a tratamiento médico óptimo, pero no alargarlo demasiado porque la probabilidad de un remodelado positivo son baja. Con respecto al desfibrilador, poco que decir. Nadie discute que es el tratamiento, el avance más importante en la prevención de muerte súbita, sin ningún tipo de duda, y que las guías le dejaron a la miocardiopatía dilatada no isquémica con una indicación de clase 1B basado, como todos sabemos, en ensayos clínicos que no tenían unos resultados demasiado contundentes. Todo esto unido a que es verdad que a medida que ha ido mejorando el tratamiento médico, la probabilidad de muerte súbita en pacientes con insuficiencia cardíaca y fiebre reducida se ha ido reduciendo progresivamente. Pero también es verdad que el estudio Danish, además, dio lugar a un choque de humildad, en el sentido de que efectivamente, como ven en el panel de abajo a la derecha, los pacientes que llevaban desfibrilador tenían una tasa de muerte súbita por debajo de aquellos que eran el grupo control, pero vean cómo el impacto, y como todos ustedes saben, la muerte por cualquier causa, la mortalidad cardiovascular, no se vio afectada por todo ello. Esto dio lugar a que, bueno, pues ha habido centros que han dejado de hacer implante en prevención primaria, otros que no han modificado apenas su actitud y otros que han adoptado una actitud más ecléctica en base a que hoy ya conocemos factores clínicos que aumentan el riesgo de causa de muerte no súbita, es decir, de forma competitiva, como es la edad avanzada, clase funcional muy avanzada, disfunción renal, o también tenemos datos de inestabilidad eléctrica, parámetros de la resonancia, sobre todo, muy emergentes, como es el T1 mapping, pero también el reace tardío de gadolinio y otros aspectos que, sin duda, con la medicina personalizada, el test genético aporta la existencia de mutaciones con alta predicción de muerte súbita, incluso más que, por supuesto, la fracción de eyección, que está agotada para esta indicación y que, por tanto, no será el camino en el futuro. Pero hay que tener en cuenta que esas actitudes tienen su relevancia. Esto es un estudio observacional, pero importante en el sentido de que recoge un importante número de pacientes. Estos son datos recientemente publicados, aunque este estudio EuroCER-ICD lleva ya un tiempo de desarrollo a nivel europeo, para que vean cómo algunos centros y algunos países
que no realizan prevención primaria para muerte súbita en miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, se comparan con aquellos centros que sí tienen esta indicación y implantan desfibriladores. Vean cómo existe una diferencia, insisto, que es observacional, pero que hay una reducción significativa del riesgo relativo de muerte en los pacientes que llevan implantado un desfibrilador. De forma que cuando uno ve el análisis por subgrupos, solamente aquellos pacientes mayores de 75 años y curiosamente los pacientes diabéticos no se beneficiaron de añadir desfibrilador en estas circunstancias. O este dato, este subanálisis que está online del estudio Paradigm, en el que analizan lo que ocurrió en el ensayo clínico. Pacientes con indicación de desfibrilador, el uso en Estados Unidos y Canadá fue del 54%, o en el sudeste asiático, donde la tasa de implante estuvo en torno al 1,7%. Pues bien, vean en el margen de la derecha, en aquellos pacientes que tenían indicación para poner un desfibrilador, la tasa de muerte súbita apenas superó el 1% en los que tenían el desfibrilador implantado y se fue al 3,5% en aquellos pacientes que deberían haber tenido un desfibrilador y no lo tuvieron. En el propensity score, curiosamente, se benefician tanto aquellos pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica como los que tenían miocardiopatía isquémica. Y de ahí que es probable que las guías no cambien en la prevención primaria en la miocardiopatía dilatada isquémica y en la no isquémica contemplen que se puede no considerar el implante en mayores de 70 años, edad avanzada o comorbilidad importante. Y ya para terminar, les dejo mis conclusiones para decirles que a pesar de todos los avances en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, hemos modificado de forma modesta solo el pronóstico. Los oncólogos lo han hecho mucho mejor que los cardiólogos. Debemos poner nuestros esfuerzos para no detraer a nuestros pacientes de aquellas terapias modificadoras de pronóstico, y eso incluye el DAI y la terapia de resincronización. La terapia de resincronización está muy consolidada y es claramente complementaria al tratamiento médico. El DAI es el avance terapéutico más relevante para la prevención de muerte súbita. Sin embargo, la FEBI como elemento en la toma de decisiones yo creo que está agotado y evolucionaremos, como hemos dicho, a score de riesgo, a medicina personalizada y de precisión y, por tanto, queridos compañeros, no caigamos en la complacencia, no está todo hecho en insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por esta magnífica charla que nos va a hacer reflexionar y, sobre todo, que hay muchas cosas que podemos hacer todavía por los pacientes. Les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas a través del chat y que las haremos todas al final. Vamos a seguir con la siguiente charla, que es Nuevas soluciones al servicio de clínico y del paciente. Y es el doctor Amalio Ruiz Salas, es cardiólogo especialista en arritmias del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Amalio, cuando quieras. Buenas tardes. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias al comité por invitarme, por invitar a un electrofisiólogo a vuestra reunión anual. Les voy a dar una visión pues, desde el punto de vista de las arritmias y de la estimulación cardíaca, del uso de estos dispositivos, en concreto de la terapia de resincronización. Son mis conflictos de interés. Como bien ha explicado el doctor Delgado, pues la terapia de resincronización tiene evidencia suficiente para afirmar lo siguiente, que mejora la calidad de vida, los síntomas de insuficiencia cardíaca, que mejora la fracción de eyección a raíz de un remodelado inverso, reduce ingresos por insuficiencia cardíaca y con mortalidad también. Tenemos un punto negro de esta terapia, que es lo denominado, quizá mal denominado, como hemos hablado, no respondedores. Estos pacientes, este porcentaje de no respondedores va a variar en función de la selección de los mismos, como qué tipo de paciente incluyamos en el estudio y también la forma de medirlo, pues si es una valoración puramente clínica o
o es por parámetro ecocardiográfico, lo que va a variar entre un 20 y un 40%. En el documento de consenso recientemente publicado, como ha explicado el doctor Delgado, habla de la terapia de resincronización más allá de la respuesta o no respuesta, sino como un modificador de la enfermedad, como gráficamente se representa en la figura. Y conocemos también que pacientes se van a beneficiar menos o van a asociarse a una peor respuesta, y también las causas, motivos que pueden motivarlas, ¿no? Por lo que muchos de ellos tienen relación, pues, con parámetros clínicos y otros de ellos con parámetros técnicos. Pero esto es bastante importante porque la respuesta de los pacientes a esta terapia de desincronización, pues no solo va a tener unos beneficios a corto, medio plazo, sino, como sabemos, a más largo plazo, a años vista, ¿no? Por tanto, el objetivo de mi presentación va a ser conocer aquellos aspectos técnicos que pueden mejorar la respuesta de nuestros pacientes, y para ello, pues la selección de enfermos, poco puedo yo opinar. Ya ha comentado cosas el doctor Delgado, pero desde el punto de vista técnico podemos añadir y mejorar cosas en el implante de los dispositivos, en la programación de los mismos y en el seguimiento. En el implante, uno de los problemas principales es que no se puede implantar un desincronizador. Si no hay vena, no hay acceso, no hay seno coronario, no hay una vena adecuada, o por problemas de umbral frenético, inestabilidad y dislocación del electrodo del ventrículo izquierdo, pues es difícil que los pacientes pues mejoren o respondan a esta terapia si no se implanta, ¿no? O lo mismo ocurre si ponemos un electrodo en ventrículo izquierdo en un sitio que no sea el adecuado, es decir, un electrodo más apical, o que sea puramente anterior o posterior, que van alrededor de los septos interventricular anterior y posterior, y no va a resincronizar el paciente bien, ¿no? Están en las zonas más laterales. Esto es relativamente, no sé por qué, frecuente, no sé por qué no sale, pero en los ensayos clínicos pivotales, en torno en el compañero, hasta el 9% de los pacientes incluidos en el estudio no se le implantó el electrodo ventrículo izquierdo, y en algunos más recientes, del 2019, como veremos después, el MOR-CRT, pues hasta el 5%. ¿Qué soluciones podemos aportar? Pues una evolución como ha sido la presencia de electrodos tetrapolares, los cuales, aparte al añadir dos polos al bipolar, pues nos dan más oportunidades de estimulación. Por tanto, nos aporta más oportunidades y, por tanto, mejoría de umbrales y reducción de estimulación frénica, otra de la limitación de la técnica. No solo esto, sino que también reduce, como es lógico, las reintervenciones de los pacientes, e incluso disminuye la morbi y mortalidad con estos electrodos. También nos permite seleccionar las zonas de mayor retraso eléctrico. Con los software actuales podemos, a través de los distintos polos, ver qué zonas llega la electricidad detectada de una forma más tardía, y por tanto estimular en esos polos nos van a suponer un mayor beneficio de la técnica. Así como la estimulación multipunto, con un mismo electrodo, estimular desde dos sitios, desde dos polos diferentes, nos pueden dar más información, como veremos ahora en la programación. Otro de los avances es la presencia de una serie de electrodos, electrodemestronic Latine Stability, que tiene un gancho, como ven en el vídeo, que permite fijar el electrodo en el sitio donde nos interese. Eso, algo tan sencillo, nos va a permitir, como ven en la figura, pues implantar el electrodo en el sitio más inestable aparentemente, porque sean venas anchas, porque nosotros normalmente tendemos a introducir el electrodo hacia la zona más afilada de la vena, la zona más distal, para ganar estabilidad, ¿vale? Entonces, la presencia de este gancho nos va a permitir, pues, seleccionar sitios de mayor retraso eléctrico o sitios basales o medios que nos interesan más para unos mejores resultados de la resincronización. Y este cable tiene un éxito importante, con un bajo porcentaje de dislocaciones. También, en caso de que a través de todas estas circunstancias no consigamos implantar el electrodo con la terapia de sincronización clásica convencional, podemos otra alternativa, como la estimulación
gisiana o en rama izquierda. Es un debate muy candente en estimulación cardíaca si de primeras usar la estimulación fisiológica o la convencional. Al fin y al cabo, a favor de la gisiana o de rama izquierda, tampoco son QRS más fisiológicos, endocárdicos, la estimulación va a ser endocárdica, puede provocar un QRS más estrecho, pero por otro lado pues, no tenemos tanta evidencia como la convencional, ¿no? No hay tanto seguimiento a largo plazo y el porcentaje de éxito en pacientes con cardiopatía parece menor a la estimulación típica de pacientes con bloqueo AV sin cardiopatía. Este artículo ya que está en prensa, donde participan algunos centros españoles, se ve como la efectividad de la estimulación a rama izquierda en pacientes que son candidatos a resincronización puede llegar hasta el 85%, es mano experta, pero quizás no hay que pelearse para ver cuál es la primera opción, pero sí conocer la alternativa y aprovecharla para el beneficio de nuestros pacientes, ¿no? Segundo paso sería la programación de estos dispositivos, optimizarlo para la mejor respuesta, pero la optimización principalmente por ecocardiograma es pues, más compleja, con gran variabilidad intraobservador, es estática, el paciente está tumbado, los resultados pues, ahí son discordantes, por lo que la guía recomienda inicialmente una programación empírica con AVs cortos y simultáneos. En caso de que el paciente no mejore, guiarla por eco. ¿Qué soluciones puede aportar la tecnología? Pues nuevos algoritmos que son dinámicos, como por ejemplo el sonar de Microport y el Adaptive CRT de Medtronic, o la estimulación multipunto en base a los electrodos tetrapolares, como antes hemos comentado. Y en caso de que el paciente tenga un DAI-TRC, que sería otra sesión, otra discusión, evitar descargas inapropiadas o reducir el número de descargas apropiadas evitables, ¿no? Con zonas largas de programación de antitaquicardia. El sonar se basa en un acelerómetro que tiene el electrodo auricular. Ese acelerómetro lo que va a detectar el ruido cardíaco y a mayor ruido, mayor de PDT y por tanto mayor contractilidad. A raíz de eso, el dispositivo es capaz de modificar los AVs, el PR del dispositivo y los VSV con el objetivo de aumentar la amplitud de ese ruido y por tanto asociarse a una mayor contractilidad. Se basa en el estudio RESPOND-CRT, en que se incluyen 1000 pacientes, aleatorizado 2:1 sonar frente a eco, con las características típicas que ven ahí al lado. Ejemplo, pacientes típicos con resincronización en un estudio de no inferioridad de seguridad, donde se demostró de que esta terapia era al menos igual que la optimización por eco en estos pacientes. Y en el seguimiento también se encontró como un endpoint secundario una reducción de ingreso del 35% de insuficiencia cardíaca respecto a los optimizados por eco. Llama la atención que a partir de los 6 meses cuando aparecen estas diferencias. El Adaptive CRT es otro algoritmo automático dinámico en el que minuto a minuto se detecta el PR que tenga el paciente. El objetivo es adaptar la estimulación y hacer un AV más fisiológico. Si el paciente tiene un AV normal, un PR normal de 200 milisegundos o menos, el dispositivo va a estimular solo en ventrículo izquierdo, adelantándose en función de la duración de la onda P y del QRS. Si el dispositivo detecta un PR mayor o un bloqueo del paciente, pues va a estimular biventricular. Es un estudio de seguridad respecto a la optimización por eco, por lo que se demostró que no era inferior, pero en aquel grupo de pacientes, tanto con el Adaptive como en optimización por eco, que tenía una conducción preservada, es decir, en base a menos de 200 milisegundos en sensado y menos de 250 cuando se estimulaban aurículas, hubo una reducción del 44% de la estimulación ventricular derecha, lo cual se asocia a una mayor duración de batería, y además pudimos encontrar una mayor respuesta a dicha terapia. La estimulación multipunto
pues se basa en estimular desde dos sitios a la vez, ¿vale? Con el objetivo de contraer de una forma más precoz el ventrículo izquierdo, mejorar la contractilidad. Se incluyeron en el MOR-CRT 2.000 pacientes, unos 2.000, casi 2.000 pacientes, seguimiento durante 6 meses y se estudiaron se randomizaron solo aquellos que no habían respondido a la terapia, definida como no respuesta, como aquellos que no habían mejorado en un 15% el volumen sistólico del ventrículo izquierdo, y se le autorizaban 1 a 1 a multipunto o a mantener la estimulación biventricular. Fíjense como un ejemplo de lo que estamos haciendo actualmente, porque este estudio es muy reciente, como la mayoría de los pacientes estaban en clasificación 2-3, 50% de cada grupo, y solo esto es del total, y los no respondedores, que solo el aleatorizado, ya clínicamente pues había mejoría, aunque ecocardiográficamente no se había demostrado. No hubo diferencias respecto a la respuestas de los pacientes. Un tercio de los pacientes me escucho doble. Un tercio de los pacientes mejoraron o llegaron a ser respondedores de la terapia en los 6 siguientes meses, tanto en un grupo como en otro, sin mostrar diferencias. Pero cuando se estudiaron los pacientes que estaban bien programados, porque la programación era libre, podían estimular desde 2 sitios muy cercanos a la vez, incluso se podía programar el tiempo entre uno y otro, a veces poco lógico, pero cuando estudiaron en su análisis los 68 pacientes que estaban, por lógica, bien programados, es decir, aquellos que estaban con mayor separación anatómica, al menos 30 milímetros, y el tiempo entre una estimulación de un polo y otro era de 5 milisegundos, que es lo mínimo, es decir, la estimulación lo más precoz entre las dos zonas, el porcentaje de respuesta fue bastante mayor. Por último, el seguimiento de la monitorización remota en terapias en dispositivos, pues tiene un nivel de clase 1 para detectar problemas de batería, integridad del electrodo, detectar fibrilación auricular con las complicaciones que puede tener y descargas y eventos arrítmicos, pero en insuficiencia cardíaca pues no hay mucha evidencia. Incluso tomar actitud en función del tipo de estos parámetros, como la impedancia, pues no ha demostrado nada, ¿no? El algoritmo de triaje HF de Medtronic lo que intenta valorar es, además de la impedancia y los fluidos, la presencia de otros parámetros como la carga de fibrilación auricular, la variabilidad, el porcentaje de desincronización, frecuencia nocturna, actividad del paciente, a partir de todos esos parámetros que el aparato nos da y nos aporta de forma previamente individual, pues agruparlo y mediante un método bayesiano intentar predecir o clasificar de una forma sencilla y gráfica el riesgo en alto, medio y bajo. Estos son los umbrales para cada uno de los parámetros que valora el triaje, y en estudios de validación se ha visto que estos pacientes de mayor riesgo estimados por estos parámetros parecen tener 10 veces más riesgo de ingreso de insuficiencia cardíaca que los de abajo, ¿vale? Lo que hay que tener en cuenta es que, a pesar de esto, en los pacientes de alto riesgo solo un 6% de ellos acababan en ingreso. Por tanto, parece que hay que perfilar mejor estos parámetros. En el estudio triaje HF añadieron una llamada telefónica a los pacientes de alto riesgo con el objetivo de mejorar el valor predictivo positivo de la técnica actual, ¿vale? Por concluir ya, diría que la constante evolución tecnológica está dirigida a mejorar la respuesta de la desincronización, que el implante óptimo, ya sea ventrículo izquierdo, GIS, rama izquierda, pues quizás es una de las partes más esenciales de la sincronización, que la elección de la mejor técnica de programación pues depende de las circunstancias de cada paciente, y que
la información que nos aporta, porque nos la dan y nos la tenemos estos dispositivos a través de monitorización remota, pues requiere quizá un trabajo conjunto entre las unidades de arritmia y de insuficiencia cardíaca. Muchas gracias. Muchas gracias, Amalio, por esta fantástica charla, que al menos para yo que soy clínica me ha venido muy bien para entender muchos de los aspectos y saber que todavía se puede mejorar mucho en los resultados de los pacientes que tienen un sincronizador implantado. Pasamos ya a la última charla, que lleva por título El último eslabón en dispositivos cardíacos, asistencias ventriculares. Y la ponente es la doctora Inés Sayago Silva del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla. Inés, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Pues me vaya a permitir que comience con una imagen que yo creo que, bueno, pues resume bastante bien el título de esta ponencia, ¿no? El último eslabón de los dispositivos cardíacos, asistencias ventriculares. Es un paciente de 57 años con una miocardiopatía dilatada idiopática que estaba bajo tratamiento óptimo médico y que posteriormente desarrolla una insuficiencia mitral severa, por lo que se decide implante de un MitraClip, que lo vemos señalado aquí en la radiografía con la flecha. Posteriormente, el paciente mejora, vuelve a deteriorar clínicamente y se observa un desarrollo de bloqueo completo de rama izquierda, por lo que se le implanta un DAI resincronizador, que lo vemos aquí perfectamente en la radiografía. Y pues la verdad es que mejora algo el paciente, pero el paciente está en una clase funcional avanzada y se decide pues evaluar para trasplante cardíaco, siendo incluido en lista, y ya en lista de trasplante cardíaco el paciente continúa con su deterioro clínico y ya en Intermax 4 se decide implante de una hatchback que podemos ver aquí implantada a nivel del APE del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, pues creo que esta imagen resume bastante bien el título de la ponencia. ¿Por qué necesitamos asistencias ventriculares? Bueno, fundamentalmente porque hay un aumento de la prevalencia en insuficiencia cardíaca, todos conocemos, hay un número limitado de trasplantes cardíacos y, por tanto, la selección para los candidatos es muy exhaustiva. El trasplante cardíaco continúa siendo el gold estándar de tratamiento para la insuficiencia cardíaca avanzada. Supone pues, al año una supervivencia cercana al 80% y a los 5 años pues, del 72% y una mediana de seguimiento condicionada al primer año de 15 años. Además, hasta el 30 y tantos % de pacientes sobreviven más de 20 años. Esto no tiene parangón con ninguna asistencia ventricular hoy en día. ¿Qué pasa que con los trasplantes cardíacos pues, se hacen pocos? Bueno, no, se hacen un buen número. El problema es que solo suponen el 57% en la lista. Y claro, eso es poco. Además, hay un 40% de pacientes que se trasplantan en urgencia. Por lo tanto, los trasplantes electivos cada vez se retrasan más, con una mediana de lista de espera pues, de 4 meses y pico. Por lo tanto, cada vez tenemos más pacientes en insuficiencia cardíaca avanzada, no hay más disponibilidad de órganos y se está exprimiendo el sistema, trasplantando con órganos peores y además hay dificultades para trasplantar en electivo, se demoran los tiempos y hay un número indeterminado de pacientes que no son candidatos a trasplante cardíaco y que pueden beneficiarse de asistencias ventriculares. Pues de las necesidades surgen las indicaciones, ¿no? Las 3 indicaciones fundamentales son puente al trasplante, pacientes que están ya en lista de trasplante, pero que sufren un deterioro clínico progresivo por este tiempo de demora que comentamos, y se le implanta una asistencia ventricular para mejorar el estado funcional del paciente para que llegue al trasplante cardíaco en mejores condiciones. Puente a la candidatura son aquellos pacientes que tienen contraindicaciones temporales o tratables, como puede ser la hipertensión pulmonar, y que con una asistencia ventricular pues vamos posteriormente a evaluar si esta contraindicación ya se ha revertido. Y como terapia de destino, pues son aquellos pacientes que tienen contraindicaciones absolutas para el trasplante cardíaco, que fundamentalmente hoy en día es la edad. Y es que realmente se puede llegar a una edad avanzada, por encima de 70 años, estando en una muy buena clase funcional. Bueno, lo de buena clase mental, pues habría que evaluarlo un poquito mejor, ¿no?
En el último registro IMAX se reportan 2.538 implantes, de los cuales pues hasta un 45% eran terapia de destino y el resto cuenta trasplante o a la candidatura. Cada vez también hay más asistencias implantadas a nivel europeo e incluidas en el registro Euromax, y en España esta diapositiva es facilitada por el doctor Gómez Bueno, pues en 2019 se han implantado pues 42, que son un número muy inferior a los países de nuestro entorno, y casi todas las asistencias implantadas son frente a trasplante o a la candidatura de trasplante. ¿Por qué estamos hablando hoy en día de asistencias ventriculares mecánicas? Bueno, pues que realmente han mejorado mucho la supervivencia. Con el avance tecnológico queda ya muy atrás la curva clásica del rematch y han aumentado ostensiblemente la supervivencia 2 años, estando ya cercana a la del trasplante cardíaco. Y esto también se observa en el registro IMAX, en donde pues, una supervivencia cercana pues, ya al 75% al año y a los 2 años de casi un 60 y tantos %, pues es importante, ¿no? Cuando nosotros vamos a implantar una asistencia ventricular, debemos hacernos 3 preguntas fundamentales. Primero, ¿qué tipo, a quién y cuándo? En cuanto a qué tipo, va a depender fundamentalmente de la disponibilidad y experiencia que tengamos. En cuanto a asistencias de larga duración, existen 3 asistencias fundamentalmente. Una es la HeartMate 2. La HeartMate 2 es una asistencia de flujo continuo, axial, hay que hacer un bolsillo extrapericárdico, tiene una cánula que recoge la sangre a nivel del ápex y mediante un grab pues sale hacia la aorta. Este motor axial va conectado a una consola mediante un driveline que tiene un recorrido intraabdominal y otro extraabdominal. Y la consola a su vez va conectada a unas baterías externas. Por otro lado tenemos la hardware, que es el siguiente modelo. Es una asistencia intrapericárdica de flujo continuo, centrífugo, de levitación magnética. Tiene incluida la cánula a nivel, junto con el motor, recoge la sangre a nivel del ápex y también la expulsa mediante un graph hacia la aorta. Va conectado también mediante un driveline a la consola, que tiene un recorrido también intraabdominal y extraabdominal, y esta a su vez a unas baterías. La siguiente generación de asistencias de larga duración es HeartMate 3, que también es de flujo continuo, centrífuga, con levitación magnética completa y que tiene una serie de especificaciones técnicas en la que se elimina la fricción y parece que mejora pues, la hemocompatibilidad con la mejoría de eventos relacionados con esto, ¿no? Con la hemocompatibilidad pues, en trombosis, sangrados, fundamentalmente gastrointestinales. Cuando vamos a elegir este tipo de asistencias, bueno, hay diferencias entre una y otra. Bueno, pues la HeartMate 3 se evaluó comparándose con la HeartMate 2 y recientemente se publicaron los resultados del Momentum 3, en el que se vio pues, una mejoría significativa de la supervivencia libre de recambio de la máquina y de ictus discapacitantes. Así también mejoraron todos los eventos relacionados con la hemocompatibilidad, como hemos dicho, trombosis, ictus y sangrados gastrointestinales. No así con el resto de eventos adversos que suelen ocurrir con estas máquinas. Esto también se observó, esta mejoría de la supervivencia, en el registro de vida real, del registro europeo ELIVET, del seguimiento de pacientes con HeartMate 3 como primer implante, y en donde se vio con una supervivencia global a los 2 años de un 83% y supervivencia libre de sangrado y trombosis de 65%. A los 2 años un 82% de pacientes en clase funcional 1 o 2. También el último registro y reporte del IMAX se hace un análisis pormenorizado en cuanto a flujo axial y bombas de flujo centrífugo, en el que incluyen HeartMate 3 y hardware, y las diferencias son significativas en cuanto a supervivencia libre de eventos pues, que son sangrados mayores, ictus, trombosis, tromboembolismo. Aún así, debemos fijarnos en que el porcentaje de supervivencia libre de eventos es 50 y tantos %, es decir, estas asistencias ventriculares tienen complicaciones.
Además, también hicieron un análisis para ver las diferencias de las dos bombas en cuanto a los eventos, tanto eventos precoces como eventos ya más tardíos, y también había diferencias significativas. ¿Y hay diferencias entre la HeartMate 3 y la Hatchback? Bueno, pues hay algunos análisis unicéntricos de pocos pacientes incluidos aún, y estamos a la espera de la publicación de este análisis retrospectivo del Euromax, en donde, pues, bueno, todavía no se ha reportado, pero el doctor Potapov, pues, lo ha presentado en unas diapositivas en el último congreso de Barcelona Online de cardiotorácico, y en el que se observa, pues, que no hay diferencias significativas en cuanto a combinado de eventos adversos, así como en cuanto a la supervivencia. Una vez que tenemos claro qué tipo de asistencia vamos a implantar, ¿a quién? Bueno, pues está claro que son pacientes que cumplen pues, los criterios de insuficiencia cardíaca avanzada, y nos tenemos que fijar mucho en las contraindicaciones. De todas estas, pues, sobre todo, quiero recalcar que hay que estudiar y evaluar exhaustivamente el apoyo familiar del paciente, el entorno familiar y social del paciente, sí, el cumplimiento terapéutico, la higiene del paciente, y también hacer una evaluación exhaustiva del ventrículo derecho. Existen varios marcadores para evaluar el ventrículo derecho, y es importantísimo su evaluación, porque la supervivencia va a depender de si el paciente va a precisar o no una asistencia ventricular derecha después del implante de la asistencia ventricular izquierda. Una vez que ya tenemos qué tipo y el candidato, bueno, ¿cuándo vamos a implantarla? Bueno, pues previamente se estaban implantando las asistencias en Intermax 1, 2 y 3, y posteriormente pues se evaluó mediante el estudio Roadmap si los pacientes por encima de Intermax 4 se beneficiaban de asistencia con respecto al tratamiento médico óptimo. Se vio que sí mejoraban en cuanto a supervivencia, incluso a pesar de que tuvieran mayores eventos adversos y rehospitalización. Posteriormente se hizo un análisis para ver de todo el grupo de Intermax por encima de 4 cuáles eran los pacientes que más se podían beneficiar. En este caso, pues, aunque ambos grupos, Intermax 4 frente a Intermax 5 a 7, se beneficiaban en cuanto a términos de supervivencia 2 años, realmente eran los de Intermax 4 los que se beneficiaban no solo en cuanto a supervivencia, sino también en test de calidad de vida, test de la marcha y test de depresión. Por lo tanto, son estos los pacientes en los que nos tenemos que implantar asistencias ventriculares. Y también va a depender la supervivencia. No es lo mismo implantar una asistencia en Intermax 1, paciente inestable, que en pacientes ya en Intermax 4. Bueno, pues hasta aquí mis conclusiones, que en la insuficiencia cardíaca avanzada el trasplante continúa siendo el gold estándar de tratamiento, que el avance de la tecnología nos permite asistencias con una supervivencia a los 2 años del 70% y una mejoría de la tasa de eventos adversos relacionados con la hemocompatibilidad fundamentalmente. Sin embargo, la supervivencia libre de eventos a largo plazo todavía estamos pendientes de la mejora de esta supervivencia, y que es imprescindible la selección adecuada del candidato y de un programa de seguimiento estrecho en el que es importantísimo y fundamental una enfermería especializada, la que se denomina Path Coordinator. Y todo este esfuerzo y todo este empeño lo hacemos fundamentalmente por ellos, ¿no? Estos son 2 pacientes que llevamos en Valladolid, uno de ellos se le implantó puente a la candidatura, un paciente que tiene una leucemia, una hipertensión pulmonar y que pudo ser trasplantado con éxito, y el otro paciente que se trasplantó, que se implantó una asistencia como puente a trasplante y finalmente se ha quedado como terapia de destino, cumpliendo ya 4 años y pico con la asistencia. El paciente está estupendamente y no quiere saber nada de trasplante. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés, por esta charla tan fantástica y tan completa. Y bueno, muchas gracias a los 3 ponentes. Creo que nos quedan como 2 o 3 minutos porque nos han pedido que seamos puntuales en esta sesión.
Y bueno, no sé, tengo varias preguntas para cada uno que casi voy a empezar por Juan. En tu opinión, me ha encantado, a mí me ha gustado mucho el artículo de Mullens, que hace una reflexión importante sobre la terapia de resincronización cardíaca y todavía lo que podríamos sacarle de partido y que no lo hacemos. Me ha encantado el que desechemos ya la palabra de no respondedores y que lo sustituyamos por modificadores de la enfermedad, porque muchas veces los pacientes, aunque no mejoren el remodelado, los pacientes mejoran clínicamente y se hospitalizan menos, y esto es algo que es importante tener en cuenta. ¿Cómo crees tú que en este momento, en una unidad, por ejemplo, como la tuya, está el cuidado del paciente después de la resincronización? Es decir, titulación de fármacos a pesar de estar puesto, aspectos a tener en cuenta como que cae en FA, esfuerzo en ablación del FA para conseguir una máxima estimulación. ¿Cómo es vuestra experiencia y si crees que hay un margen de beneficio todavía? Nosotros en desfibrilador, ablación de FA, tenemos algún margen de mejora o algún cambio que hacer, pero desde luego lo digo porque no pensamos los clínicos en ello, ¿no? Estamos ahora pensando que debemos hacer más para ayudar a nuestros compañeros y sobre todo para ayudar a los pacientes y hacer un desarrollo clínico de la FA. Y ese es un cambio que yo admito que tengo que hacer porque estamos siempre criticando los ensayos clínicos que desde luego no han estado bien diseñados, pero que los ensayos clínicos no estén bien diseñados no quiere decir que no es mejor que la gente esté en ritmo sinusal. En cuanto a la resincronización, creo que lo tenemos bien organizado, es decir, creo que ponemos los resincronizadores que hay que poner porque el filtro lo tenemos. Nosotros vemos a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI reducida que hay en nuestra área sanitaria y en nuestro chest list en la cabeza está por qué a este paciente no se le pone una terapia de resincronización. Incluso hay veces, como el último que hemos puesto, del que no estoy especialmente orgulloso, sabiendo que la probabilidad de respuesta era baja, pero si tienes que tomar decisiones de terapias avanzadas, tienes que cumplir todas las opciones de tratamiento médico que son modificadoras de la enfermedad, ¿no? El seguimiento, igual que nosotros no tenemos unidad y tenemos programa, quiere decir los enfermos tienen una entrada y una salida, no nos quedamos con todos los pacientes. Cuando hay criterios de estabilidad se devuelven a primaria y readmitimos si es necesario, pero no tenemos tal. Los enfermos con dispositivos siempre están en seguimiento en nuestra unidad de insuficiencia, por tanto no les perdemos el radar. Yo creo que la terapia de resincronización, nuestro grupo sí la tiene muy, muy integrada. Participamos desde el principio en el estudio Kerechev y eso creo que generó una cultura de creencia en esta terapia que se mantiene hasta el momento. Muchas gracias, Juan. Una pregunta breve para Amalio. Seguro que estáis con el TDHF. ¿Cómo lo organizáis? Son las enfermeras de arritmias, insuficiencia cardíaca. ¿Quién contacta con la plataforma? Pues estamos en el inicio del programa, porque nos lo han activado recientemente y la idea es que las enfermeras de insuficiencia cardíaca tengan un acceso a la plataforma de monitorización remota con unos aspectos diferentes, porque es posible tener unos privilegios para los parámetros de insuficiencia cardíaca que puedan ellos valorar independientemente de los propios técnicos de dispositivos y que sean ellos los que lo valoren, más que nosotros. Muy bien, para no quedar ya la última pregunta para Inés. Hay varias aquí, pero una del doctor González Costello. Si consideras que se deben priorizar en lista de espera de trasplante a los pacientes con asistencia ventricular de larga duración sin complicaciones. Pues ¿sí la verdad es que no creo que se deben de priorizar. De hecho, es que son pacientes que están más estables. Y hay otros pacientes que por disfunción ventricular derecha o por otras contraindicaciones no se le ha podido poner implante de asistencia y van a llegar peor en una situación de trasplante. Así que no creo que se deban de priorizar. Muy bien. Última pregunta del doctor Diego Rangel Sousa, también probablemente para la doctora Inés Sayago.
Si hay datos en el momento actual para definir perfiles de pacientes HeartMate-3 versus HBAT. Pues quizá, hombre, ahora mismo no tenemos todavía tanta evidencia como para poder seleccionar los pacientes si tenemos los dos tipos de asistencia y poder decir este va para HBAT o este va para HeartMate-3. Pero si yo tuviera que definir algún paciente, sería aquel en que tiene más riesgo de sangrado y, por tanto, vamos a necesitar disminuir más el rango de INR, que esté más cercano a 1,9, 1,8, y porque son los pacientes en los que quizá van a sangrar menos con la HeartMate-3. Muchas gracias. Bueno, pues ya Juan, Amal, Inés, muchísimas gracias por vuestras presentaciones. Yo tengo que agradecer a los organizadores de la reunión haberme invitado a moderaros y agradecer a toda la audiencia el que haya estado con nosotros y desearos que disfrutéis mucho de la reunión el resto de los días. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.